Primero me motivó saber mi cultura, para poder comunicarme con personas que no tienen lo que es su primera lengua, que es el quechua. Yo estudio enfermería en la universidad y me acuerdo que me fue bastante chocante un caso en que había una paciente que por poco la perdemos porque la señora era quechua hablante. El mismo trato con las personas. Yo trabajo en una entidad pública del Estado y me he topado con gente quechua hablante y el no saber el quechua es un poco difícil. Bueno, a mí me motivó el hecho de saber el idioma de mis ancestros, saber lo que es la lengua, cómo ha podido evolucionar, digamos, ha evolucionado, cuáles han sido las mejoras. Para mí sí se me hizo un poquito complicado en ciertas palabras de la chajala. Al principio, porque uno siempre compara, ¿no? Bueno, mi idioma madre, que es el español. No es difícil. Creo que depende de uno, de poder esmerarse, de poder practicarlo. Es divertido, práctico, es bastante simpático. Como la pronunciación de la R. Y poder sobre todo estudiarlo y seguirlo, ¿no? Y una vez que uno se acostumbra es más fácil. Y aparte están los videos del canal de YouTube que ayudan bastante. Lo que tenemos también los profesores alcance que nos ha dado lo que son los libritos para poder hacer nuestra clase mucho más fluida. Por supuesto, es una parte también para que ellos puedan comunicarse y para que el idioma no se pierda. Sí, yo he compartido con mis compañeros de la universidad. Porque es importante que todos los peruanos, y en ese caso incluyo mis amistades, familia, puedan conocer todo lo que es nuestra lengua materna, que es el quechua. Sí he compartido con familiares, les he preguntado, les he dicho mis inquietudes, aparte también el profesor siempre nos ayuda en clase.